Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La confesión de nuestros pecados. Cuando entramos en la oración de intimidad con Dios, tenemos grandes ventajas, tal como poder expresar abiertamente delante de Dios, sin ningún tipo de restricción, cualquier inquietud o confidencia. Poder confesar a Dios las situaciones más vagas y degradantes con relación al pecado en la que hemos caído. Es una gran ventaja para todo cristiano. No es bíblico que para recibir el perdón de parte de Dios se tenga que hacer confesiones de nuestros pecados a segundas personas. Es diferente que de acuerdo a las situaciones en las que se encuentra el creyente en una vida de pecado, en la que se siente asfixiado, no sabe cómo librarse de ella, por tanto necesita una información, orientación o consejo que le conduzca a una vida de santidad, que le permita tomar decisiones para resolver los problemas espirituales, morales o de cualquier índole que se le presente. De antemano es entendible que desee acudir a alguien de confianza, en este caso a la persona del Espíritu Santo que le guiará a toda verdad. Pero en cuanto al perdón, no necesita confesarle los pecados a nadie para ser perdonado. Claro que no, sino que simplemente acudir a Dios. Le confiesas sus faltas, le pides perdón, te apartas del pecado y Él te perdona y te restaura. En primera de Juan capítulo 1, el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, aquí no dice que al hombre no. El pecado se le confiesa a Dios. En primera de Juan 2:9 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es ese abogado? Jesucristo el justo. Más claro, no puede ser. Aquí no nos está diciendo que al hombre, no, al que murió por ti y por mí en una cruz, y sobre esa persona Dios Padre impuso el pecado para podernos librar a nosotros de ello. El único sacerdote que está a la diestra del Padre, el cual le podemos confesar nuestros pecados, es Cristo. Según Hebreos 10, capítulo 11 y 12, y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo es el único que tiene la capacidad y autoridad de entendernos cuando caemos, ya que fue tentado conforme a nuestra semejanza y ocupó nuestro lugar cumpliendo con las demandas de Dios y nunca pecó. En Santiago capítulo 5, el versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. No nuestros pecados, nuestras ofensas. No debemos entenderlo como la confesión sacramental. Es decir, si yo la adapto a este tipo de confesión, entonces yo le confieso los pecados al cura y el cura tendría que confesarme también sus faltas, porque son los unos a los otros. Pero este no es el caso. Este pasaje da la idea que la confesión debe ser recíproca, pero de ofensas. Según la condición, hay varias posiciones teológicas acerca de este texto. Así que a continuación la, la voy a describir algunas posiciones en cuanto a la confesión de pecados. Primera descripción es la posición, o sea,
La primera posición es la sostenida por la teología católica, donde alega la confesión sacramental, afirmando que los feligreses deben confesar los pecados a los sacerdotes como intermediario, donde dicen que el sacerdote es intermediario ante Dios para el perdón de los pecados cometidos. Y primera Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Aquí no dice que el sacerdote o el cura, dice Jesucristo hombre. Esta posición es descartada en lo absoluto por todas las escrituras, ya que no hay pasaje paralelo que haga referencia al caso. Y de paso, la confesión es mutua, o sea, recíproca. La confesión de ofensas es recíproca, pero la confesión de pecado solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. ¿Ve? La segunda posición es que el enfermo debe hacer confesión de un pecado en específico que haya sido causante de la enfermedad para poder conocer la raíz y la causa y poder así interceder por ella y tener así resultado favorable. No es descartada. Se puede dar el caso, según lo que nos dice ahí en el libro de Marcos. En el libro de Marcos hay un pasaje bastante claro en cuanto a esto y quiero que lo tenga presente y que lo anote y que saque el tiempo y lea lo que dice el libro de Marcos, el capítulo 1, perdón, el capítulo 2, el versículo del 1 al 12, de cómo Jesús sana a un paralítico y le dice, no peques más para que no te venga algo peor, ¿sí? Por causa del pecado le vino la parálisis. La tercera posición es la confesión mutua como efecto de reconciliación de las faltas que haya cometido en contra de nuestros hermanos para evitar cualquier tipo de resentimiento que puede estorbar la oración y no conseguir el resultado de ella, que es la sanidad. En Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdona vuestras ofensas, ¿sí? Y Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Una manera de librar estos obstáculos que impiden la respuesta a nuestras oraciones es confesar las ofensas, las faltas que se haya cometido uno con otro. Tampoco es descartada todas estas observaciones, ¿no? Lo que queremos o quiero resaltar es que entender y darles a conocer es que la oración íntima se presta para evitar la divulgación de pecados en público y caer en la difamación o censura personal y evitar la crítica de los oyentes. Por eso debemos tener cuidado con la publicación de los testimonios, no decir lo que el diablo hizo con nosotros, ya que los púlpitos es para publicar lo que Dios ha hecho y está haciendo en cada creyente. En la vida de intimidad con Dios, nosotros podemos ministrar de una forma personal en adoración, en alabanza y en acción de gracias. Podemos demandar a Dios nuestras necesidades sin ninguna reserva ante Él. ¿Por qué? Porque estamos libres de culpa, estamos libres de ofensas, con la confesión de faltas. Podemos interceder a favor de otros, casos íntimos que se nos confiaron. Podemos recibir de Dios revelaciones de lo personal si vivimos en santidad con nosotros mismos, con Dios, con los demás, sin ninguna falta oculta, sin ningún pecado guardado. Tenemos libertad para ser instrumento y martillo en las manos de Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo es aplicable para todos aquellos que vivimos en santidad, que vivimos en integridad, que no haya motivo para el diablo acusar y señalar, que no haya obstáculo alguno para poder acercarnos confiadamente en esa relación íntima con Dios. Ahora bien, la oración de confesión para consagración, ¿en qué consiste? En este tipo o clase de oración consiste en arreglar el altar delante de Dios, según lo registrado en Primera de Juan 1:9, que ya lo leímos, cuando nos invitan a confesar nuestros pecados, porque Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La oración de perdón de los pecados le proporciona a Dios acceso al corazón del creyente y quita todos los obstáculos para que la oración sea eficaz. Este tipo de oración de confesión debe ser el inicio de todas nuestras conversaciones que tengamos con el Señor, porque el pecado afecta la comunión, parte de tu comunicación, más no tu relación, ya que en cuanto a tu relación, sigues siendo hijo de Dios aunque hayas pecado, relación de padre e hijo. En el caso del hijo pródigo que ilustra la Biblia, el hecho que se haya ido a malgastar su herencia no significa que dejó de ser hijo. Por eso, no, por siempre seguirá teniendo relación con ese padre que guardó esperanza de volver a tenerlo de regreso. Pero tu comunión o tu comunicación en forma bilateral o recíproca de parte de Dios es afectada por la razón de que en una vida de pecado solo Dios podrá escuchar tu oración, pero no puede dar respuesta a ella. La oración de confesión de pecado para mantener la comunión con Dios Padre es de suma importancia y de mucho beneficio. Una vez que hayamos hecho esta oración y cumplamos con los principios bíblicos que se demandan de ella, todas las demás oraciones tendrán respuesta de Dios. Este es el sentido como lo describe el apóstol Juan en el pasaje de Primera de Juan 1, versículo del 5 al 10. El término confesar que aparece en el texto es homólogo, que indica hablar las mismas cosas o tener la misma opinión. La confesión de pecado indica tener la misma opinión que Dios tiene acerca del pecado, con rechazos internos, y esta opinión interna y sus rechazos se manifestaría a través de que de la confesión, detallando el acto de pecado, tal como se cometió. Es decir, la confesión de pecado no consiste en hacer un paquete de ello y presentarlos a Dios en lo general, sino hacer conciencia de cada uno de ellos en un acto de responsabilidad, en forma detallada, expresárselo a Dios, y dichas acciones te llevará a qué? A cambiar tus actitudes, que sería el arrepentimiento. Una vez que confesamos nuestros pecados y haya en nosotros cambios de actitud y vivamos acorde con el carácter de Dios, después de dicha confesión, entonces podremos manifestarle a Dios el resto de nuestras oraciones. Esta es la importancia de no acumular pecados y hacer de la confesión y el arrepentimiento un estilo de vida. Por eso Primera de Juan 1:9 dice, Juan dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, por lo contrario también sería fiel en no perdonar los pecados de quien no lo haya confesado. ¿Ve? Pecados acumulados. Esta demanda no es fácil vivirla, pero es un principio que no podemos pasar por alto. En nuestra fidelidad, Dios es fiel, y no quiere decir que Él tendrá cuidado de que su palabra se cumpla en nosotros para beneficiarnos o para reprendernos si no lo cumplo.
si no la cumplo, entendiendo que la bendición viene de Dios y la maldición es causa o producto de haber quebrantado los principios que por sí solo te van a sancionar. No es la voluntad de Dios que caigas en un terreno de maldición, pero a causa de tu o de su fidelidad a ti, Él nunca podrá evitar o impedir que caigas en ese terreno debido a qué? A la libre decisión que tomaste al actuar, porque quebrantaste principios. Él siempre le da curso a su palabra. Dios le da curso a su palabra. Dios no se interpone o contradice su palabra. La luz y las tinieblas no son compatibles, son opuestas. Así es la santidad y el pecado, no son compatibles. Y para concluir, termino diciéndoles que la falta moral es de suma validez en las dimensiones divinas. El pecado afecta e interrumpe la comunión del creyente con Dios, cercenando la posibilidad de Dios bendecirlo por causa de restar el derecho que tiene de ser bendecido en su posesión. Esto lo describe el apóstol Juan en primera de Juan, el capítulo primera de Juan, ahí el capítulo 3, el versículo 19 al 22, cuando dice: en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Ve? Mientras vivamos en santidad, las tinieblas no tendrán lugar en nuestras vidas. Amén. Bendiciones, bendiciones.